Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Charbel Macluf, presbítero, y San Francisco Solano, presbítero. Francisco nació en España en el año 1549. A los 20 años ingresó en la Orden de los Franciscanos Menores. Ordenado sacerdote, desarrolló su misión en España hasta que en 1589 se dirigió a América. Evangelizó las tierras del Alto Perú, que en ese entonces incluía parte de Perú, Bolivia y el norte de Argentina, y también llegó al Paraguay. Toda su misión la realizaba a pie, siempre con la cruz en alto, convirtiendo innumerables indígenas y colonos españoles. Se dice que Francisco sabía tocar muy bien el violín, instrumento del que se valió para evangelizar. Transcurrió sus últimos días en el convento de San Francisco de la ciudad de Lima, donde falleció en el año 1610. Charbel nació en la República del Líbano, el 8 de mayo de 1828. Recibió autorización para la vida ermitaña el 13 de febrero de 1875. Desde ese momento hasta su muerte, ocurrida en la ermita de los santos Pedro y Pablo en la víspera de la Navidad del año 1898, se dedicó a la oración, la ascesis, la penitencia y el trabajo manual. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos nacimos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión, todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu.
Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, ya estamos en este jueves 24 de julio. Celebramos siempre nuestra fe, hacemos nuestro camino con la escucha de la palabra. Y el Señor nos invita a la conversión. Y por lo tanto nosotros también al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Míranos, Señor, con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo. El primer día del tercer mes, después de su salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido de Refidín y cuando llegaron al desierto de Sinaí, establecieron allí su campamento. Israel acampó frente a la montaña. El Señor dijo a Moisés: Yo vendré a encontrarme contigo en medio de una densa nube, para que el pueblo pueda escuchar cuando yo te hable. Así tendrá en ti una confianza a toda prueba. Y Moisés comunicó al Señor las palabras del pueblo. Luego añadió: Ve a donde está el pueblo y ordénales que se purifiquen hoy y mañana, que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana. Porque el tercer día el Señor descenderá sobre la montaña del Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Al amanecer del tercer día hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubrió la montaña y se oyó un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció de temor. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y todos se detuvieron al pie de la montaña del Sinaí. Estaba cubierta de humo, porque el Señor había bajado a ella en el fuego. El humo se elevaba como el de un horno, y toda la montaña temblaba violentamente. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba, y el Señor le respondía con el fragor del trueno. El Señor bajó a la montaña del Sinaí, a la cumbre de la montaña, y ordenó a Moisés que subiera a la cumbre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, alabado y exaltado eternamente. Gloria y honor a ti, Señor. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. Gloria y honor a ti, Señor. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. Gloria y honor a ti, Señor. Bendito seas en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. Gloria y honor a ti, Señor.
Bendito seas tú, que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente por encima de todo. Gloria y honor a ti, Señor. Bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. Gloria y honor a ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué le hablas a la multitud por medio de parábolas? Jesús les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no oyen, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan, y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí continúa sobre la cuestión de la parábola y aquí incluso le cuestionan, ¿por qué, Señor, hablas en parábolas? Como diciendo que ellos no están entendiendo tal vez la parábola, o mejor dicho, algo tan sencillo que nosotros nos volvemos como grandes filósofos, o más aún. ¿Se acuerdan que anteriormente estábamos hablando de que estaban pidiendo signos? Ya están los signos. Y sin embargo el Señor le habla de una manera demasiado sencilla. Y cuando nosotros nos creemos grandes filósofos, sábelo todo, Sheikuapa hoy, entonces no queremos escuchar un cuentito del Señor. No queremos escuchar algo tan sencillo que te dice, ¿sabes qué? Esto está bien y esto está mal. Así de sencillo. Aquí hay dos cositas. O haces el bien o haces el mal. O sea, no hay mucha vuelta que dar. No hay mucha vuelta que dar. Aquí está el bien o aquí está el mal. Cuando ustedes digan sí, que sea sí. Cuando digan no, que sea no. Y así hay muchas expresiones en el Evangelio que nos hacen pensar, queridos hermanos, que nosotros tenemos que ser muy sencillos de corazón. Tenemos que ser sencillos verdaderamente para poder entender lo que el Señor nos está diciendo. Y entonces por eso después le dice a ustedes, se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes, queridos hermanos, intuyen. Ustedes escuchando la palabra de Dios enseguida, belleza, no, esto está bien, no, esto está mal. Aro vigina veñan de yara la besacañan de, con esta sencillez. Y algunas veces, pues nosotros cuando somos tan sencillos, tan claros como el agua, al final de cuentas parece que necesitamos luego no sé qué cosa. Yo algunas veces escucho, ¿verdad? Cuando hay problemas, sobre todo a nivel político, etcétera, etcétera, cuando le quieren defender a alguien algo que es indefendible, pero como es nuestro amigo, es de nuestro partido, de nuestra bancada, y después vamos como el títere famoso, todo atado ya ahí, levanto la mano de acuerdo al títere, ¿verdad? Pum, pum, pum.
la marioneta a favor, ¿verdad? Entonces, cosas indefendibles y le dan la vuelta, pero le dan la vuelta que seguramente que a un niño de 5 años le vas a engañar. Ni a ese ya no le vas a engañar, tal vez a uno de 4 le vas a engañar. Pero queridos hermanos, somos así. Y por eso el Señor dice, ¿saben qué? Yo les hablo en parábolas. Pero justamente ¿por qué? Porque estas personas se creen los sabelotodos y miran y están confabulando cosas, pero cosas inimaginables. Entonces, por más que oigan, no comprenden. Por más que oigan, aunque yo les hable en chino, en ruso, en alemán, en guaraní, en catelaños y alguna gente, entonces no comprende, no induce y no comprende. Por más que vean, no ven, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Queridos amigos, es tan sencilla la palabra del Señor, es tan clara la palabra del Señor. Siempre, upeago ñande yara atoi. Ahí, ¿verdad? Ahí en la televisión nosotros ponemos siempre ñande yara atoi, nos llama. Ñande apicutuina ñandere noi. Querido amigo, esto es lo que Dios te está pidiendo para que exista una verdadera conversión. Pero tu corazón se ha endurecido. Tienes tus oídos tapados y tus ojos cerrados. Tus ojos no ven, tus oídos no oyen. Tu corazón entonces no comprende. Queridos amigos, pidamos hoy en esta Eucaristía. Topocomina ñanderea lleva. Ojalá que el Señor nos ayude y podamos cambiar, podamos escuchar la sencillez de la predicación y de la buena noticia del Señor, que son las parábolas, ejemplos, cuentos concretos, pero para que nosotros nos dejemos tocar y digamos, Señor, quiero volver a ti. Solamente así, queridos hermanos, vamos a dar los pasos subsiguientes, o si no, nunca habrá conversión. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a tener paciencia. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por nuestra Iglesia, para que sepa escudriñar la voluntad de Dios para nuestro tiempo, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por las autoridades de nuestro país, para que actúen con principios de construir una cultura de honestidad y de escucha al clamor del pueblo, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por los jóvenes con inquietud vocacional, para que puedan ver y comprender mejor la voluntad de Dios, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor,
Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza, acepta y bendice estos dones, como aceptaste y bendijiste los de Abel, para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, también nosotros, a una con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones
con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro país, en nuestra iglesia, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Jesucristo, tu pañan bellara o bellara Ele ata angkai para fui ore poyaku elko Jesucristo, tu pañan bellara o bellara Ele ata angkai para fui ore poyaku elko Jesucristo, tu pañan bellara o bellara Ele ata angkai para fui ore poyaku Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El misterio que descansa en mi interior, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos.
contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos.